Los invitamos a esta celebración eucarística. En este momento, el cielo baja sobre esta tierra y nos disponemos a encontrarnos con el Señor en la mesa de su palabra y de su pan. Vivamos con fe y alegría este encuentro con Jesús, que nos une como hermanos. Bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Padre. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, el Dios de la vida, que nos invita a dar fruto en abundancia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al encontrarnos con el Señor, surge una pregunta que vamos a ir reflexionando a lo largo de esta Eucaristía. ¿Ser o parecer? ¿Vivimos una fe que da frutos en abundancia o una fe simplemente de piedad y devociones? ¿Vivimos de apariencias o con un compromiso serio, un compromiso de vida, un compromiso constante y sincero, verdadero y profundo? Lo repito, ser o parecer. Vivimos de apariencias, las apariencias son engañosas. Aquí se nos invita hoy a dar fruto, fruto en abundancia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por la glorificación de tu Cristo y por la gracia del Espíritu Santo nos abriste la entrada de la eternidad. Concédenos que al participar de un don tan grande, crezca nuestro deseo de servirte y se aumente
en nuestra vida la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Así pues, sean sensatos y sobrios por la oración ante todo. Mantengan un amor intenso entre ustedes, porque el amor tapa multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin protestar. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pongan al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras como palabras de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos míos, no se extrañen del fuego que ha prendido en ustedes y sirve para probarlos como si ocurriera algo extraño. Al contrario, entren alegres en la medida de que compartan los sufrimientos de Cristo, de modo que cuando se revele su gloria, gocen de alegría desbordante. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al salir el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Gloria a ti, Señor, aleluya. Hace maravillas en el mundo hoy. Al salir el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba algo de fruto en ella. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos en el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo
porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte: Quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se los ha concedido el Señor y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes su culpa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, de entrada nos puede parecer que lo que el evangelista nos cuenta acerca de la higuera no tiene nada que ver con lo que acontece posteriormente en el templo. Pero vamos a contextualizar el Evangelio, que tiene inclusive una cronología que nos va a ayudar a entender lo que Jesús ha hecho hoy y se nos cuenta en el Evangelio. Es la última semana de la vida pública de Jesús. El día domingo ha entrado en Jerusalén y así comienza el Evangelio de hoy. La multitud lo ha aclamado, pero ya en la tarde de ese día se va a Betania. Entre Betania y Jerusalén hay una distancia muy corta, se va precisamente caminando. Y allí en Betania, recordemos, acontece la unción en casa de Marta, María y Lázaro. Una familia que acoge, porque son amigos, reciben con cariño a Jesús. Y esa familia ha recibido muchas bendiciones de Jesús, pues imagínense la resurrección de Lázaro. Por eso allí se da esa unción, con ese perfume costoso de nardo, porque cómo no iban a ungir, no iban a agradecer, no iban precisamente a venerar a aquel que le había devuelto la vida, a Lázaro, el hermano de Marta y María. Y al día siguiente Jesús va de nuevo a Jerusalén. Y va a Jerusalén y dice allí, siente hambre por el camino y se encuentra con una higuera que ve Jesús frondosa, llena de hojas, un verdor especial, pero al buscar en ella no encuentra fruto. Algunos nos podrán decir, pero es que no era la estación de la cosecha. Pero para los que conocen de botánica y agricultura, las higueras en la Galilea de la época de Jesús daban cosecha 2 veces al año. Y también se sabía que al inicio, cuando comenzaba a germinar, brotaban los primeros higos antes que el follaje, para dar a entender que esa higuera iba a ser muy fructífera. Sin embargo, aquí encontramos una higuera frondosa, mucha apariencia, poca sustancia, mucho follaje, nada de frutos. Y por eso Jesús pronuncia esa maldición: no vas a dar fruto, nadie va a comer de ti porque no van a encontrar frutos. Y sigue a Jerusalén, donde ya él había visto días atrás y el mismo día que entró a Jerusalén el domingo, cómo el templo se había convertido en una cueva de bandidos.
en un negocio, donde se rendía culto, pero era un culto externo, mucha piedad, mucha religiosidad, mucho incienso, muchos cantos, pero poca espiritualidad, poca fe. Todo eran apariencias, y las apariencias son engañosas. Por eso al inicio de la reflexión hice esta misma pregunta. ¿Vivimos de apariencias o de verdad vivimos en profundidad nuestra fe? Una fe que se manifiesta en los frutos, en las acciones concretas. No se trata de oraciones, no se trata de piedad, no se trata de culto, se trata de una fe que se prueba en la vida. Y por eso Jesús, conocedor de las Sagradas Escrituras, habla allí de lo que ya los profetas denunciaban. Jeremías, en un primer momento, con el primer templo, antes de la destrucción ocurrida por allá en el año 580 antes de Cristo, cuando vino Babilonia con el rey Nabucodonosor y destruyó el templo que había construido Salomón. Un templo muy majestuoso. Era una maravilla del mundo antiguo. Pero Dios allí no moraba. Los que iban allí se llenaban de ego, de orgullo, porque era un templo ricamente construido. Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y efectivamente, Jeremías, delante de los ancianos del pueblo, rompe una vasija de barro para dar a entender lo que va a acontecer con el templo, que va a ser destruido, el primer templo. Jesús entra al segundo templo, construido, reconstruido y embellecido por Herodes el Grande. El pueblo de Israel se sentía orgulloso, pero en torno al templo, en torno al culto, se había montado un negocio. Se enriquecían con el culto, pero no se daba realmente el verdadero culto en espíritu y en verdad, que es lo que Jesús quería de su, misión profética. Por eso la higuera aparece aquí como una parábola viviente en Marcos y en Mateo. En Marcos aparece la parábola viviente de la higuera con ese interludio del templo. En Mateo no. En Mateo Jesús pronuncia la maldición y de inmediato se seca la higuera. Aquí va a aparecer ese momento posterior al templo. Jesús se encuentra con la higuera, no encuentra en ella higos, la maldice y sigue su camino a Jerusalén. Entra al templo, expulsa a los mercaderes, purifica el templo de alguna manera. Eso lo que hace Jesús es purificar, darle ese nuevo sentido y finalidad al templo como casa de Dios, no cueva de bandidos, no lugar de negocio, de explotación. En la época de Jesús, y Jesús lo veía, los pobres llegaban a ofrecer allí su ofrenda y muchas veces eran rechazados o tenían que comprar porque había inclusive una moneda propia para el templo y no se permitía otro tipo de moneda. Había cambistas. En torno al templo se había vuelto, se había convertido, se había organizado, orquestado un negocio que lo único que hacía era alejar al pueblo de Dios. No había una fe que diera frutos, era una fe de apariencias. Mucho culto, mucho rezo, mucho canto, mucha piedad, mucha religiosidad, pero poca fe, poca vivencia, poca coherencia. Y es lo que critica Jesús allí cuando hace la purificación expulsando a los mercaderes
y volcando las mesas de los cambistas. Ahora bien, continuando con la lectura bellísima de Marcos, se nos dice que Jesús, al atardecer de ese día, vuelve a pasar por el lugar donde estaba la higuera. Y los discípulos vieron que la higuera se había secado. Pedro recordó lo que había hecho Jesús. Y Jesús entonces aprovecha no para hablar de lo que ya todos sabemos, porque el templo va a ser destruido 40 años después. En el año 70, el general Tito, que después va a ser convertido en emperador, entra en la ciudad, destruye el templo, incendia la ciudad. Pero aquí Jesús, después de lo que Pedro recuerda con la higuera, les habla de la fe, de la importancia que tiene la fe. La fe es un regalo de Dios, pero es un regalo de Dios que debemos cultivar para que dé fruto. Permanecer es otra de las características de esta parábola viviente. Para que demos fruto debemos estar unidos al tronco y del tronco recibir la savia necesaria para dar fruto. No vivir de apariencias. La higuera era muy frondosa y Jesús pensó que iba a encontrar en ella frutos y solo encontró follaje. Entonces Jesús le habla a sus discípulos, porque todo esto lo está haciendo Él a medida que camina, una enseñanza de vida. Y les dice, tengan fe. Y si tienen fe, serán capaces inclusive de decirle a esta montaña, y seguramente desde donde estaba, divisaba el monte del templo, a las afueras de Jerusalén, donde encontró inicialmente la higuera sin fruto. Y dice, le podrán decir a esta montaña que se levante y se tire al mar, y obedecerá. Pero entonces la fe, para que tenga ese poder, requiere que estemos unidos al Señor. Que no sea de apariencias, sino una fe verdadera, segura, anclada en el Señor. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Vivimos de apariencias? ¿Somos o parecemos ser? Una fe que no se prueba en la vida cotidiana es una fe muerta. Una fe sin frutos es una fe inerte. Algunos dirán, ¿pero por qué maldice la higuera? Es que Él aprovecha esa oportunidad para dar un mensaje superior. A lo largo de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura, muchos profetas representan a Israel como una higuera, donde llega el Señor a buscar fruto y no lo encuentra. Recordemos esa parábola también bella que Jesús presenta, la de una viña, y dentro de la viña había una higuera. Y el dueño de la viña va a visitar su viña y va también a revisar la higuera y no encontró por 3 años fruto. La iba a talar, la iba a cortar, la iba a arrancar para que se secara y sirviera simplemente al fuego. Pero el cultivador le dice, démosle otra oportunidad. 3 años estuvo Jesús predicando en Israel. 3 años estuvo mostrando su amor y su bondad. Y no encontró los frutos que quería, porque mucha gente lo rechazó. Sin embargo, Dios, el dueño de la viña, da oportunidades. Vuelve a cultivar, vuelve a abonar. Cava en ella un lagar. La abona, lo repito, porque da oportunidades. El tiempo de la iglesia es el tiempo precisamente en el que Dios nos da esa oportunidad para crecer en la fe, para madurar en la fe, para dar frutos de verdad. El verdadero culto que pide Dios es un culto en espíritu y
y en verdad, no de ritos, no de piedad, no de oraciones y cantos, no de apariencias, sino de vida en verdad. ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo te relacionas con tus hermanos? ¿Cómo vives tu fe en el día a día? Allí donde vives, donde te mueves, donde existes, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio. Allí es donde nosotros mostramos que nuestra fe es verdadera, es profunda, es sincera. Que así sea. Que así sea. Y hoy vengo lleno de alegrías a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, donde tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, donde tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira compasivo, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y para que se conviertan en sacrificio agradable, te pedimos que la venida del Espíritu Santo purifique nuestras conciencias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, Dios rico en bondad y misericordia, porque ofreces a tus hijos oportunidades nuevas y maravillosas para que vuelvan a ti y se conviertan de todo corazón. Por este amor tan grande te damos gracias, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Los cielos y tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los cielos y tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Oramos por el Papa León, por nuestro obispo Germán y todos los pastores que con amor cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección en la caridad. Recuerda con amor y misericordia a nuestros familiares y amigos difuntos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo, un abrazo de paz. Ten piedad de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien lo recibe a Él. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Oremos. Oh Dios, cuyos misterios nos purifican y nos alimentan, haz que confieran la vida eterna a quienes nos han sido concedida el don de la fortaleza, el don de la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Jesús nos ha enseñado en el Evangelio que una fe sin obras es una fe muerta. Dar fruto y fruto en abundancia es lo que se nos pide. No vivir de apariencias, ser y no parecer. Pidamos al Señor el don de la sabiduría, el don de la fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos, un feliz día en el Señor. Muchas gracias, Padre. Y hoy vengo lleno de alegrías a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma.